Hola estudiantes, en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes tres situaciones o tres conceptos de los cuales vamos a ahondar un poco en este video y los cuales se relacionan directamente con las conversaciones que hemos estado teniendo en este diplomado. El número uno es el aprendizaje diferente de la adquisición o el proceso de adquisición de un idioma o de un segundo idioma. Número dos es los tipos de bilingüismo, que en este caso vamos a abordar tres de ellos. Y en el número tres me gustaría también abordar la importancia de la cultura en el aprendizaje de un idioma. Vamos a comenzar con la situación número uno, que es hablar de la diferencia entre aprendizaje y adquisición. Para esto me gustaría leer un poco de a ustedes. Ese ensayo fue publicado por Marta Muntzel, que es una investigación del INA y se llama Aprendizaje y adquisición de una segunda lengua, un conflicto de intereses. Y bueno, aquí lo que me gustaría compartir con ustedes es justamente la definición de aprendizaje contrapuesto al proceso de adquisición. Entonces voy a leer a ustedes este fragmento. El aprendizaje de la lengua consiste en el conocimiento consciente de sus reglas y se asocia con el lenguaje formal. Requiere el esfuerzo del aprendiz y se enfoca sobre la forma, aunque no necesariamente conlleva fluidez en la producción del habla. En el proceso hay una búsqueda expresa de las formas lingüísticas que se van a emplear y cuando se han adquirido esas formas, la búsqueda permite acceder a los recursos de la comunicación. Entonces aquí podemos ver que el aprendizaje de una lengua es consciente. Es justamente un ejemplo, es cuando nosotros nos acercamos a una academia de idiomas o incluso a a un libro, a un diccionario, pero estamos yendo o recurriendo a esas herramientas de una manera consciente y tratando de establecer una conexión entre las reglas de la lengua o del idioma que nosotros ya manejamos. Entonces, generalmente es una comparación de dos signos lingüísticos o de dos familias lingüísticas, o generalmente establecemos una base con la lengua o el idioma que nosotros adquirimos como lengua materna. Vamos a ver o hablar un poco de la adquisición. La adquisición, en cambio, ocurre en forma inconsciente y espontánea a partir del uso de la lengua en un contexto natural. Se enfoca sobre el significado y la lengua se adquiere incidentalmente. La adquisición produce un habla fluida y consistente en la internalización de un conjunto de reglas. Entonces aquí podemos hablar de los niños, de si un niño se muda con su familia a otro país, ese niño inconscientemente va a adquirir el idioma de una forma natural sin buscar aprenderla, ¿cierto? Porque a veces no son conscientes que ellos están aprendiendo otro idioma, solamente lo usan porque es lo que escuchan y es a través de la imitación pura sin detenerse a analizar las reglas, la gramática, la fonética, etcétera, de lo cual nosotros hemos hablado un poco. Entonces, esa es a grandes rasgos la definición entre aprendizaje y adquisición. De aquí me gustaría también hablar un poco de esta persona, de este lingüista, y vamos a hablar un poco de Stephen Krashen. Y esta persona tiene 5 hipótesis eh, que hablan de la adquisición o del aprendizaje de un idioma. Entonces, la primera hipótesis es justo la diferencia entre adquisición y aprendizaje. Dice que son dos procesos diferentes que pueden ser espontáneo o consciente. Entonces, la forma
de que un niño, un adolescente, un adulto aprenda un idioma o lo adquiera es diferente basados en la situación. Si están en el país donde se habla, si lo están aprendiendo en la escuela, son procesos distintos. La hipótesis número 2 es del orden natural. La gramática se aprende en un orden, digamos que de más simple a más complejo, y vamos adquiriendo esto en orden, y aun si no podemos utilizarlo de manera inmediata, por ejemplo, que aprendamos el presente, después el futuro, el pasado y tal, pero si llevamos un orden, más adelante ese orden nos va a ayudar con la fluidez o a tener un mayor, dominio del idioma. El número 3 es, una vez que nosotros aprendemos la gramática de esta forma, podemos nosotros mismos monitorear nuestro proceso de adquisición. Entonces, en cuanto nosotros vamos aprendiendo estas reglas gramaticales, más adelante podemos monitorear cuando nosotros cometemos errores. Quizá cometemos errores porque estamos hablando rápido, no pensamos inmediatamente en las reglas, pero más adelante justo nosotros mismos nos podemos corregir. El número 4 es que nosotros tenemos que recibir, ya sea de manera auditiva o de manera escrita, pues tenemos que recibir toda esa información en el idioma que estamos aprendiendo. Entre más lo escuchemos, entre más lo leamos, mejores vamos a ser en el uso del mismo idioma. Y la última hipótesis es que hay un filtro afectivo, lo que quiere decir que la adquisición de un idioma ocurre cuando las condiciones son óptimas. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros no tenemos un nivel muy alto de ansiedad, sí tenemos un nivel alto de motivación y confianza en sí mismo, y etcétera. Las características positivas para adquirir ese idioma que estamos tratando de aprender. Entonces, estamos motivados, no estamos ansiosos porque no tenemos presiones, no tenemos frustraciones y demás. Entonces es ahí cuando hay un ambiente positivo o una mentalidad positiva que podemos estar abierto a la adquisición y aprendizaje del idioma que estamos tratando pues, de estudiar. Bueno, eso es a grandes rasgos el aprendizaje comparado con el proceso de adquisición. Vamos a seguir con los tipos de bilingüismo. En inglés son 3 tipos en los cuales vamos a detenernos, que es Compound Bilingual, Coordinate Bilingual y Subordinate Bilingual. Entonces, estos 3 tipos de bilingüismo suceden de manera diferente en situaciones diferentes dependiendo de la persona que está aprendiendo el idioma, aprendiendo o adquiriendo el idioma. Para esto voy a dejar disponible un video que proporciona detalle de estos 3 tipos de bilingüismo y quisiera que también ustedes analicen en qué forma o en qué categoría caen ustedes al aprender o al buscar el bilingüismo, obviamente adquiriendo un segundo idioma. Y la situación número 3, esta es a grandes rasgos, también vamos a hablar un poco de la importancia de la cultura en el aprendizaje de un idioma. ¿Por qué los idiomas van tan de la mano con la cultura? Me parece que habíamos tocado ya un poco en este tema. Estábamos hablando anteriormente de la forma que los idiomas iniciaron, cómo se expandieron, cómo han ido creciendo de manera diferente uno del otro, aun si vienen de una misma familia o de una misma raíz. Esto quiere decir que los idiomas alrededor del mundo se han adaptado también a las personas, a las colonias, a las comunidades que lo utilizan y la geografía, la sociedad misma, la política ha sido un factor importante en que estos idiomas
vayan cambiando y vayan evolucionando. Lo hemos visto también, un ejemplo es cuando estuvimos viviendo la pandemia, empezamos a usar términos que antes no utilizamos, por ejemplo, la nueva normalidad o la distanciamiento social. Antes, quizás si mencionábamos distanciamiento social, quizás no teníamos una idea de lo que significaba, pero después de la pandemia, todos estos términos pasaron a ser de un uso nuevo o de un vocabulario que nosotros, como comentaba, no manejábamos del día a día. Y esto sucedió en todas las culturas, en todas las regiones. La tecnología. Esto es también otro ejemplo de cómo el lenguaje o el idioma se va adaptando a los cambios de la sociedad. Entonces no podemos dejar de lado la cultura al aprender un idioma. Es por eso que es importante ver películas y escuchar música y sobre todo viajar de ser posible o conocer a personas que hablen este idioma para que nosotros aprendamos refranes o expresiones coloquiales o aprendamos conceptos de la vida de esa persona en otro lugar de este planeta. Entonces, a grandes rasgos, no olvidar qué tan importante o cuál es el rol, el papel de la cultura en el aprendizaje de un segundo idioma. No se debe dejar de lado, no se debe ver como algo secundario, sino que va justo de la mano, justo en el mismo nivel de la gramática, en el mismo nivel del léxico, en el mismo nivel de la fonética, fonología, semántica y demás. Entonces, estos son los temas principales o los puntos principales que me gustaría que ustedes revisen y nosotros retomamos esta conversación eh, en la próxima vez que nos reunamos. Si tienen preguntas, como siempre, por favor, me dejan saber y nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho y nos estamos viendo.